Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Vamos en este día con toda la buena actitud del cielo y la fuerza del cielo. Y en este día seguramente será una bendición. Te recuerdo que ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor y nos vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas, no sin antes recordarte que no hay peor pregunta que la que no se hace. Recibimos la siguiente pregunta en nuestra sección. Pastor, mi pregunta es directa y franca. ¿Puede un cristiano ser afectado por la brujería, el vudú, los maleficios y otras prácticas ocultistas? Mi nombre es Aurelio López de la Ciudad de México. Muy bien, estimado Aurelio López, Dios te bendiga. De hecho, andamos en la Ciudad de México. Ahorita estoy grabando este podcast aquí en la Ciudad de México. Bien, pues te doy respuesta a tu pregunta. ¿Puede un cristiano ser afectado por la brujería, el vudú, los maleficios y otras prácticas ocultistas? Bien, y antes de contestar esta pregunta, estimado Aurelio, algo que orbita en muchos cristianos y en personas, me permito decirte lo siguiente. El tema de la brujería, de la hechicería, del vudú y otras prácticas del ocultismo pueden ser reales, como la misma existencia del diablo, que es el gobernante de este sistema caído, de este mundo que fue vendido y entregado por Adán. Pero en la mayoría de los casos, hablando de brujería, hechicería, vudú y prácticas ocultistas, los casos pueden ser también sugestión de la misma mente. Es decir, son mentiras enviadas a la mente, en la mente de las personas, que generan miedo y turbación, alimentado por la ignorancia, las tradiciones culturales, la falsa religiosidad, la ignorancia de las escrituras y por la misma lejanía de Dios de estas personas que pueden ser sugestionadas. Pero en ambos casos están actuando los poderes del mal. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira y cuando habla, pues habla de lo suyo, que son mentiras, embustes, fantasías, duda, miedo, rebeldía, maldad, muerte, destrucción, el espíritu de control, el afán de hacerse rico de una manera corta, rápida, no importando lastimar. Y por supuesto, las obras de la carne, como lo dice Gálatas 5 del 19 al 22, que dice que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, las cuales nos amonesta el apóstol y nos dice que quien practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Ahora, como pudimos ver, la Biblia condena tajantemente a la brujería, a la hechicería, a la magia, al vudú, a la santería y cualquier práctica de las tinieblas, llámese como se llame. Pero no como falsas o fraudulentas, sino por ser una abominación. Y abominación es un rechazo, es una condenación enérgica, es una repulsión que provoca asco a Dios, este tipo de prácticas y ritos por las personas. Por eso en Deuteronomio 18 del 11 al 12 nos hace una severa advertencia tremendísima, en la cual dice que cuando entremos a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, aquí la Biblia nos está mostrando claramente cómo él aborrece, pero también en otro pasaje, en Éxodo capítulo 7, 11, aquí claramente tanto los israelitas como sus vecinos paganos, en ese entonces los egipcios,
estaban conscientes de la brujería, estaban conscientes de la magia y de las obras de las tinieblas. Y en el libro de Éxodo 7:11 dice literalmente, leemos qué dijo el faraón, que llamó a todos los sabios y adivinos, y ellos también, los magos de Egipto, hicieron las mismas cosas que Moisés por medio de sus artes secretas y mágicas. Estos brujos, estos hechiceros, imitaron los milagros que Moisés hizo. Quiere decir que el diablo es un imitador. Entonces, creo que es importante que subrayemos el evitar tanto el exagerar como el minimizar el poder de Satanás y sus servidores. Aquí no se trata de exaltar a Satanás, que el Señor lo reprenda, pero tampoco minimizar, porque no hay peor enemigo que el que no se conoce. En una guerra es esencial conocer las fuerzas contrarias, saber que estamos en una guerra espiritual. Pablo dice que nuestra guerra no es contra carne y contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, que tenemos que batallar, y que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortalezas. Entonces, estamos en una guerra espiritual, y en esta guerra espiritual salimos a las batallas porque esta guerra ya fue ganada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso lo debe de saber cualquier hijo, cualquier hija de Dios. Y también podemos decir con toda claridad y con toda confianza que mayor es el que está en nosotros, que es Jesucristo, que el que está en el mundo, que es Satanás. Más son los que están de nuestro lado que los que están del lado de la oscuridad. Los guerreros de Miguel eliminaron, los echaron, derrotaron a los guerreros del dragón, la serpiente, Satanás, del diablo, del mentiroso. Los derrotaron. Es decir, Dios está de nuestro lado. Y la pregunta en cuestión fue: ¿puede un cristiano ser afectado por la brujería, el vudú, los maleficios y cualquier práctica ocultista? Bueno, lo primero que todo cristiano, como ya te mencioné, debe saber también la historia de Balac y Balán. Esta historia fascinante en Números 22 y 24, y por espacio es obvio que no lo voy a comentar, pero sí me gustaría que lo leyeras en tu casita, Números 22 y 24, y en esa lectura tú vas a encontrar que Dios no permite que sus hijos, en este caso el pueblo de Israel, ahora somos el nuevo Israel, que los cristianos, que los hijos y las hijas sean maldecidos por la brujería o cualquier práctica de las tinieblas. En Números 23 dice: porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. Parafraseándolas para el tiempo de hoy: no hay agüero contra un hijo de Dios, una hija de Dios, ni hay adivinación contra los cristianos. Pero también no debemos hacer oídos sordos a las experiencias de algunos hermanos cristianos que han sufrido por la hechicería y por la brujería y por X tipo de artes ocultas. Y lo comento porque sé en mi experiencia como consejero, como pastor, como ministro de muchos años, que algunos cristianos descuidados abren puertas en sus vidas, como le pasó al rey David, un ejemplo bíblico, que él abrió una puerta, yo diría un zaguán, un portón en su vida, y asistió a la casa de una hechicera sabiendo que eso Dios lo aborrece, que es abominación, y abrió un portal espiritual de la oscuridad que lo afectó, le mató sus sueños en su vida y partió antes de tiempo, sin cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y a veces por abrir puertas se echan a perder, se cortan bendiciones, y en lugar de estar disfrutando las bendiciones de Dios, pues desafortunadamente están pagando las consecuencias. Pero aquí la pregunta: ¿qué es una puerta abierta? Bueno, una puerta natural sirve para separar dos ambientes. Es la entrada o la salida de un lugar a otro. En lo espiritual funciona de la misma manera. A veces abrimos puertas espirituales que nos llevan a bendición, como cuando obedecemos y practicamos la palabra de Dios, o por el contrario, abrimos puertas espirituales que nos llevan a la maldición cuando hacemos cosas opuestas que honren a Dios, como le pasó a Saúl, y como por ejemplo, ya en algo práctico,
Cuando caemos en pecado, cuando caemos en la idolatría, cuando participamos de cultos a la muerte por tradiciones, en el Halloween, en el Día de los Muertos, en misas, en reuniones raras y extrañas, al ir a una sesión de limpias y cosas raras, y todo acto de corrupción que complace al diablo y que aborrece a Dios. Eso abre las puertas y eso puede hacer vulnerable a un cristiano por las influencias de la oscuridad. En eso sí tenemos que cuidarnos y obviamente tenemos que declarar la palabra que habitamos en la sombra del Omnipotente y mantenerte firme. Ahora, ¿cómo podemos evitar y cancelar esas influencias? Bueno, esas malas influencias. Bueno, lo primero que debemos es estar claros que es la voluntad propia de la persona la que cede el terreno del enemigo y abre puertas a través de las cuales este enemigo, el diablo, envía sus espíritus para influenciarlos y afectarlos. La solución es esta. Tenemos que reconocer que Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, pura, una vida consagrada, en ese equilibrio, sin entrar en esa religiosidad, y a desechar todo lo que no proviene de Él. Y de esta manera el enemigo no tendrá lugar en nuestra vida. No estoy hablando de que hay que encerrarnos, no, de ninguna manera. Vivir nuestra vida en los conceptos, en los principios de Dios, tal como lo indica la Biblia. Aquí, ¿verdad? Aquí en la Biblia, en el versículo que voy a leer, en los dos versículos que voy a leer aquí en Eclesiastés 10, del 8 al 9, nos dice Eclesiastés cómo una persona puede abrir una puerta, puede hacer un hoyo, un roto en su vallado. Dice la palabra Eclesiastés 10, 8, 9. El que hiciere hoyo caerá en él, es obvio. El que aportillare vallado, o sea, el que le hace un roto, le morderá la serpiente. ¿Quién corta piedras? Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña, en ello peligra. Quiere decir, amados, no juguemos. Por supuesto, yo creo en la protección divina de Dios, que Dios nos protege, pero hermano, no, pues es que yo hice esto y no me pasó nada. Gracias a Dios, es la misericordia de Dios. Pero amado, también tenemos que andar nosotros en nuestro terreno, no romper como rompió Saúl su vallado, y la serpiente no solamente lo picó, se lo comió. Y la recomendación esta, no hacer rotos a nuestro vallado, a nuestro muro, que es nuestra vida, que es nuestra familia, que es lo que tenemos cuando jugamos con lo ilícito, cuando jugamos por lo prohibido, porque decimos, es que Dios nos perdona, por supuesto. O cuando tentamos y perdemos el respeto a Dios al decir, no importa lo que haga, no me pueden hacer daño a nadie, porque Dios me perdona, porque Dios es amor. ¿Quién me puede? No, cuidado. La palabra dice ahí en Romanos 8, ¿verdad? Que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni los demonios, ni abajo nos puede separar del amor de Dios. Nos puede separar, pero nos puede tocar si nosotros perdemos el equilibrio y somos osos, perezosos, necios, imprudentes. Ahora, dicho lo anterior, para entrar en un equilibrio, pero también es necesario saber que pararse en la autoridad de Cristo nos da la autoridad, el derecho que Él nos dio a todo hijo y a toda hija de Dios, lo que conquistó Jesús en el Calvario. Y es muy importante apropiarse de sus promesas y en la parte en la cual el Hijo nos colocó, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Es decir, que ni el vudú, ni la hechicería, ni los maleficios y ninguna fuerza de la oscuridad tiene el poder sobre los cristianos, porque ese tipo de prácticas y trabajos vienen de Satanás, y sabemos que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4, que Dios los ha vencido y hemos sido liberados para adorar a Dios sin temor. Juan 8:36. Y el Salmo 27:1, Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El cristiano que ha nacido de nuevo
es una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y si el cristiano mantiene una constante presencia del Espíritu Santo y que vive dentro de nosotros y bajo una unción especial, pues no nos tocan nada. Pasará a la izquierda, a la derecha y no llegará, como dice el Salmo 91. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000, mas el mal no tocará. Aleluya por eso. Entonces, no existe diablo, brujería, hechicería, maldición que pueda afectar a los hijos, a las hijas de Dios, porque dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. La sangre de Jesús te cubre, la sangre de Jesús protege cada casa, protege cada hombre, cada mujer de Dios, cada hijo, cada hija, cada cristiano. Así que la respuesta a la pregunta, ¿puede un cristiano ser afectado por la brujería, el vudú, los maleficios y las maldiciones? Pues es un rotundo no, pero hay que considerar mi consejo que te di. Ahora, ya para finalizar, si estás pasando por un momento de carnalidad, de ligereza, de tibieza espiritual, de alejamiento de la iglesia, de los temas de la iglesia, yo te invito, yo te sugiero de verdad, acude a la iglesia. Busca hermanos que te puedan ayudar en lo que estás pasando. Hay hermanos, hay matrimonios que están viviendo de veras, están viviendo una tribulación en su casa. Nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara, solamente los habitantes. Amado, si tú la estás pasando, no le eches la culpa a la brujería, son tus malas decisiones, la carnalidad, te estás alejando de tantas cuestiones y no me aparto, que tal vez hay algunas ataduras. Por eso acude, acércate a un pastor, acércate a un ministro, solicita ayuda y por favor congrégate y no os hagáis. No más excusas de que los vuelos en Nueva York, que el terremoto en Turquía nos duele y todo eso, que la escasez de hambre en Haití nos duele. Pero busca tu vida, busca tu acercamiento. Yo te invito, en cada ciudad hay gente buena que tiene como autoridad suprema la Biblia, que adoran a Jesús. Reúnete con esa gente donde invoquen el nombre de Jesús. No vayas a lugares extraños, raros, donde haya idolatría y cosas que realmente ofenden y Dios le molestan. Así es que yo te invito, y si tú vives en la zona centro, yo te invito al Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Te invitamos los domingos y también a una de las cédulas. Así es que ven, amado, ven con toda la confianza que tendrás una respuesta en cualquier lugar del país, de las naciones de América Latina, de los amados de Texas, de los estados sureños, de los Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, de España, y a donde esté llegando nuestro mensaje, seguramente hay un grupo de hombres y mujeres que alaban al Señor. Súmate a ellos y vamos para adelante. Y yo te recuerdo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nos vemos para la próxima. Bendiciones y no te olvides de suscribirte, de regalarnos un like y por favor nos vemos para la próxima. Y compártenos. Bendiciones.